Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton donde vamos a hablar de las actualizaciones de los rumores de varios de los sets que vamos a recibir este 2024 en LEGO Star Wars. Como siempre en estos vídeos, lo primero que quiero hacer es aclarar que, como su nombre indica, son rumores y no es información oficial, aunque si hacemos un ejercicio de memoria, la mayoría de los rumores que cubrimos en este canal se acaban cumpliendo en mayor o menor medida. Aún así, me parece importante siempre avisar por si algo no se cumple o cambia los planes, que tampoco os hagáis unas ilusiones tremendas de que esto vaya a ser el 100%. Y vamos a empezar por lo que me parece más importante, y es que, para quien no lo sepa, el año que viene es el 25 aniversario de LEGO Star Wars, ya que, como habéis visto en mis vídeos de mejores y peores sets de cada año, que os recomiendo que veáis si es que no lo habéis visto, llevamos recibiendo sets de LEGO Star Wars desde 1999. Pues bien, pese a que parecía que no íbamos a recibir nada especial por este aniversario, parece ser que vamos a ver algo similar a lo que hizo LEGO en 2019 con el 20 aniversario, donde en diferentes sets recibíamos figuras especiales extra, a modo de celebración, aparte de los clásicos sets marcados con el logo del aniversario. ¿Qué significaba esto? Pues que si tú ibas y comprabas, imaginaros ahora mismo que el Ghost, que hubiesen sacado ahora el Ghost, y el Ghost viniese con una figura extra, y cada Ghost viniese con una figura extra que fuese pues una figura del aniversario. Pues esto es lo que va a pasar. Se junta además también que es el 25 aniversario de la amenaza fantasma, porque salió en 1999, por lo que puede que veamos también algo relacionado con ello, aunque me inclinaría más porque el aniversario que se va a celebrar es el de Star Wars, ya que además de momento no hemos visto nada, pero ojalá recibamos algún set con Qui-Gon, que yo no tengo y hace unos años que no sale, o algún set de la amenaza fantasma. Parece por lo tanto que vamos a recibir algo parecido con las figuras, pero no exactamente, ya que en esta ocasión, en lugar de recibir figuras clásicas que ya hemos recibido, supuestamente vamos a recibir figuras pedidas por los fans que parecían no encajar en otros sets más al uso. Estas figuras clásicas venían con una peana o base marcando el 20 aniversario, y además en la parte trasera de la figura tenían escrito pues también el logo del 20 aniversario de LEGO Star Wars, y esta parece ser una de las principales diferencias, ya que podrían ser figuras al uso las que vamos a recibir, o sea, una figura que no tenga ninguna impresión que marque el aniversario, sino como si te sueltan ahí pues un Capitán Rex, sin repetir esta jugada de hacer una impresión conmemorativa a la espalda. El rumor inicial nos dice que recibiremos entre 5 y 10 minifiguras repartido por diferentes sets mínimo durante la primera mitad de 2024, que me parece más sentido, ya que si estás pues celebrando el aniversario, me parece más lógico recibirlas en la primera mitad que recibir una en octubre, pero también me parecería guay que las recibamos a lo largo, que sean 10, por ejemplo, el número más alto, 5 primera mitad, 5 segunda mitad, sería increíble. Personalmente, ya que justo no estaba coleccionando en 2019, no sé vosotros, pero yo voy a intentar hacerme con todas, ya que me parece que es una idea chula, es de lo mejor que se puede hacer por el aniversario, y a mí me parece que en general, igual que con las promociones del 4 de mayo, es dar figuras, me parece lo más chulo, y aunque sea comprándolas aparte, si están bien voy a intentar tener toda la colección. El primero y la figura más sonada sería una figura sobre Fives, lo cual me parecería increíble porque siempre he mantenido y he dicho que veía casi imposible que LEGO nos trajese en un set esta figura, y no iba desencaminado, ya que no me esperaba esto, si pensaba que tal vez en una polybag del 4 de mayo podíamos recibirla, pero desde luego me ha sorprendido con esto del 25 aniversario. No se sabe ni la fase ni si va a ser un ARC Trooper o no, pero viendo la tendencia de que no tenemos ningún clon de fase 1 actualmente, tengo la sensación de que va a ser fase 2, y dicen que puede que sea un ARC Trooper, así que tengo curiosidad por ver si le dejan el casco normal, rescatan el 2012 o usan uno nuevo. Para más Inri, encima parece que va a venir en el set de asalto de Darth Vader a la nave rebelde, esa escena que sería similar a la del ataque de los Dark Troopers, pero más grande, que si ya era el set que más ganas tenía prácticamente aparte del Battle Pack, no hace sino mejorar, pero ahora hablaré de él un poquito más adelante. La otra figura que parece que vamos a recibir es Darth Malak. Si os soy sincero, no tengo ni idea de quién es, pero estas figuras de Sith de Old Republic creo que es de ahí, suelen estar bastante guay, suelen ser muy chulas. Tenemos la de Darth Revan, tenemos también la de Darth Malgus, pues creo que esta puede ser también una figura que esté bastante chula, o sea que ojalá también tenerla, que de verdad se cumpla el rumor, porque pues estos Sith suelen estar muy chulos. Esta figura parece que la vamos a recibir en el set de 100 euros del que hemos hablado, de R2D2, y que más adelante os voy a decir también novedades que tenemos, o sea que puede ser un aliciente para aquellos que no tengan o tengamos el de 200 euros. Si es una build más compacta y bien hecha, el recibir una figura extra de más, que puede ser exclusiva, pues puede hacer que la gente se anime más a comprarlo. Antes de continuar con nueva información sobre los detalles de estos 5 sets que voy a comentar ahora, quiero saber vuestra opinión sobre recibir este tipo de figuras en los sets y si os anima más a comprarlos o no. Además, quiero recordaros que en torno a un 60% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de LEGO podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de LEGO, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin un coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de LEGO. Vamos a continuar por lo tanto con el set de todos estos que más ganas tengo, el 75387 Tantive for Halloween, lo tenemos en inglés, a saber cómo se llama en español. Por un precio de 55 euros, los precios los dan en dólares, pero bueno, yo siempre os digo en
euros y luego puede que cambien en el precio en euros, vamos a recibir a Darth Vader, 2 Stormtroopers, el Capitán Antilles y 2 rebeldes más Fives. Esto haría que el set normal reciba 6 figuras, hecho que hace un tiempo que no vemos, la verdad. Parecía que estaban capados en 5 figuras los sets de Star Wars sin contar con droides, y por este precio, sin contar con la figura extra que vamos a recibir, vamos a tener 6, lo cual me parece pues una locura para el tamaño. Parece que vamos a tener 502 piezas y que está pensado con la posibilidad de unir varias copias, por lo tanto tengo muchas esperanzas de que sea un set muy bueno para hacer mocks. Ya conocíamos dos sets midi-scale, el 75376 y el 75375, respectivamente son el Tantive 4 y el Halcón Milenario. El primero tendrá unas 654 piezas y 32 centímetros de largo por 70 euros, mientras que el segundo tendrá 921 piezas, 25 centímetros de anchura y un precio de 80 euros, 10 más caro. El rumor actual es que ambos tendrán una placa y ladrillo del 25 aniversario, pero espero que también reciban una figura, ya que el rumor no lo menciona, pero ojalá sí que la tengan. Con lo que me ha gustado el Super Destructor Imperial, seguramente me gusten ambos si están bien hechos el diseño y es similar, por lo tanto el tener una figura me parecería un aliciente más. Pero la cosa con los midi-scale no termina aquí, y es que se ha desvelado uno nuevo, el 75377, el Invisible Hand. Este sería el más barato de todos, ya que por 53 euros tendríamos 557 piezas, pero su tamaño en longitud sería muy similar al Tantive 4, con 30 centímetros, siendo yo creo el mejor relación calidad-precio seguramente, pero es mucho más delgado y entiendo que, o bueno, mucho más delgado, es más delgado, y entiendo que los motores del Tantive 4 pues hacen esa diferencia de 100 piezas, pero como veis la diferencia pues son unos 17 euros. También recibirá la placa y el bloque del aniversario. Parece que se va a poder separar la parte frontal desvelando un hangar para los Starfighter de los Jedi. Puede que tengamos una pieza amarilla y una pieza roja representando el de Anakin y el de Obi-Wan, y estoy muy contento con que hagan uno de las precuelas también, porque me encantaría un Venator en el futuro, y ojalá, como he dicho, se incluya una figura aunque sea del aniversario, porque me parece que es el punto flojo de estos sets. Ya lo dije con el Super Destructor Imperial, y si recibiesen una figura característica de la nave y encima una figura de aniversario, estos sets serían para volverse locos, pero no creo que recibamos ni una ni la otra. Por último vamos a hablar del otro set donde tenemos una figura supuestamente confirmada, como es el 75379 R2D2, 1050 piezas, 100 euros y 24 centímetros de alto. Parece que su cabeza se podrá mover, no sabemos si 360 o un poquito para un lado y un poquito para el otro. Tendrá 3 piernas diferentes, o sea que vamos a tener la pierna central, diferentes herramientas también, entiendo que en la parte frontal, estas que saca R2 como de la zona del pecho, que tiene ahí pues herramientas distintas, que tenía como un mecherito, que tiene para la conexión, y también a tener un periscopio. Tendrá la placa informativa, que suelen tener este tipo de sets que son como las placas UCS, una figura de R2, o sea que esperemos que tenga pues ese backprint que están metiendo últimamente, y la figura de Darth Malak. Y si es una build compacta y apañada, que creo que la pueden hacer muy bien y que le van a poner más mimo al que le han puesto a Chewbacca, porque también es mucho más sencillo hacer un droide que hacer un personaje de verdad. Su tamaño reducido me llama bastante la atención, ya que puede ser una buena idea de display para alguien como yo, que no tengo mucho espacio actualmente y tampoco tengo el otro R2, pero sí que R2 es un personaje mítico, clásico, que me gusta y molaría tener uno de un tamaño así grandecito. Y bueno, esto sería todo. La verdad es que hemos recibido bastantes actualizaciones sobre los sets previstos para la primera mitad de 2024. No lo comentó al principio, pero se supone que estos sets saldrán desde marzo hasta mayo más o menos, ya que se supone que son de la primera mitad de 2024, pero no de esta primera oleada de enero. Espero, como siempre digo, que os haya gustado el vídeo y no sé si estaréis emocionados, pero yo desde luego con el pasillo del Tantive 4 lo estoy y mucho. Muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo y si queréis nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.